Mis hermanos, buenas noches. Bendecimos el nombre de nuestro Señor. Le damos infinitas gracias porque otra vez más Dios nos permite el estar todos en unidad en este momento con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Agradecemos infinitamente a nuestro Padre bueno, porque Él es bueno. Y recuérdese que esa misericordia de nuestro Dios es grande. Lo ha guardado a usted, me ha guardado a mí y nos seguirá guardando, nos seguirá cuidando. Pero Dios quiere que su pueblo se prepare para su venida. Así que esta noche vamos a seguir con el tema de la mañana. Para los que no lo escucharon, el tema llevaba por nombre ¿quiénes son los impíos? Porque, mis hermanos, tenemos que entender el concepto de ser impío. Un impío, mis hermanos, es aquel que es indolente. Aquella persona, mis hermanos, que no le duele nada. Cuando hablo de no dolerle nada, es no dolerle que en este momento muchas almas se fueron de esta tierra, mis hermanos, sin nuestro Señor. Gente que nunca se arrepintió de su pecado, porque nosotros como pueblo de Dios, quizá en este tiempo deberíamos de estar orando sin cesar, dice el Señor, para que, mis hermanos, estas almas lleguen delante de Dios y se puedan arrepentir. Mundialmente, mire cuánta gente ha muerto. Si usted se da cuenta, este virus está resurgiendo en otros, en países donde supuestamente ya tenían todo, podríamos decir, controlado. Y está resurgiendo esta enfermedad, mis hermanos, ahora dicen que aún más fuerte, que se propaga aún más rápido que la otra, mis hermanos, que la que estamos viviendo todavía en muchos países donde, mis hermanos, yo sé que hay pánico, yo sé que hay tantas situaciones que estamos viendo, pero yo le quiero decir algo, esa es la misericordia de Dios, porque el Señor, mis hermanos, ha visto que quizá, mis hermanos, ni viendo todo esto que está sucediendo, ni aún así nosotros queremos, mis hermanos, como decir que nuestro comportamiento cambie. Muchos siguen en la misma rutina de vida. Muchos, mis hermanos, no le ponen ni atención a las situaciones que están viviendo. No hay, mis hermanos, todavía un llegar delante de Dios. Y dice el Señor que Él lo que más anhela de su pueblo es que su pueblo, mis hermanos, se arrepienta. Tenemos que arrepentirnos, mis hermanos, de cuántas veces el Señor nos habló y no le pusimos atención a lo que Él nos decía. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo declaro que ese espíritu de impiedad, de impío, que hemos manejado por mucho tiempo atrás, mis hermanos, se aleje de nuestras vidas, se vaya de nosotros, y que ese espíritu se vaya directamente a los abismos. Porque tenemos que estar conscientes de que así hemos actuado muchas veces. Cuando nosotros no hemos dado el ejemplo, quizá a nuestra familia, de que, mis hermanos, de que ellos se acerquen más a Dios. Quizá a veces solo nos quejamos, venimos delante de Dios con queja, decirle al Señor que quizá ya no soportamos aquella situación que estamos viviendo, que estamos pasando a través del pecado, mis hermanos, que a veces en nuestros hogares se está moviendo. Y solo venimos, mis hermanos, a decirle al Señor que Él arregle la situación, pero no nos damos cuenta de dónde ha venido esta situación. Cuando, mis hermanos, cuando Dios nos muestra algo, recuérdese que la lámpara, que es nuestro Señor Jesucristo, dice que la lámpara no es para que se ponga debajo de una mesa, sino que la lámpara es para ponerla sobre la mesa, para que esa lámpara alumbre y podamos ver, mis hermanos, las cosas que en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros ancestros se ha venido moviendo. Por eso ahorita es tiempo, mis hermanos, de reflexión.
yo a veces le pregunto y le digo al Señor, Señor, ¿por qué siempre me hablas a través de esta palabra siempre? Y solo es palabra para llevarnos a la reflexión, porque mis hermanos, es el tiempo donde nosotros tenemos que poner por obra la palabra. Por eso el Señor nos llama a que nosotros, dice que lo que ya sabemos, que lo retengamos, pero el Señor quiere que también nosotros lo pongamos por obra, que nosotros, mis hermanos, vengamos siempre delante de Él mis hermanos, con un corazón necesitado. Por eso Él llamaba y decía, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque nosotros así tenemos que estar siempre delante de Dios, necesitados. Y yo espero en Dios que usted ahí donde está, usted esté reflexionando y que usted se sienta necesitado de Dios, porque lo único que Dios quiere es que usted no se pierda y que usted tenga una vida en abundancia, y que, mis hermanos, lleguemos a esa vida eterna que Él, mis hermanos, a través de su palabra y a través de cada mensaje, el Señor nos ha hablado para que nosotros, mis hermanos, podamos alcanzar esa vida eterna. Que un día no vayamos a ser desaprobados por Él, que un día, mis hermanos, Él nos diga, no los conozco, hacedores de maldad, porque, mis hermanos, va a llegar el cumplimiento de esa palabra. Muchos que pensaban que porque tenían dones, muchos que pensaban que porque a través de ellos habían habido sanidades, mis hermanos, eso no quiere decir de que nosotros, mis hermanos, ya tenemos, ¿verdad? Nuestra salvación ganada. Mis hermanos, muchos, dice el Señor, vendrán en mi nombre. Por eso el Señor nos manda que nosotros tenemos, mis hermanos, que prepararnos, tanto como bíblicamente, espiritualmente, para que no seamos engañados en estos últimos tiempos. Estos tiempos, no solo a través de estas como juicios que podríamos decir que están en la tierra, mis hermanos, porque si usted se da cuenta, muchos países, no solo, mis hermanos, está la pandemia, sino que, mis hermanos, a otros les está viniendo más fuerte y a otros les está viniendo otras cosas, mis hermanos, y no se trata solo de eso, también, mis hermanos, la economía, mis hermanos, muchos ahorita todavía se ha mantenido esto, pero, mis hermanos, es lo que más le temen muchos, mis hermanos, la economía. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, como el linaje que Él dice, son mi linaje escogido, son mi nación santa, a esos son los que el Señor nos quiere llevar cada día más, mis hermanos, a prepararnos, porque para nosotros son esas promesas tan grandes que nuestro Padre Celestial tiene. Entonces hoy yo quiero que verdaderamente usted, ¿verdad?, le pida a Dios y que ese espíritu de impío se vaya. Así que en el nombre de Cristo Jesús vamos a ponerle ahora el tema, ¿verdad? Ya no va a ser quiénes son los impíos, sino que vamos a ponerle mejor como nombre que el espíritu de impiedad se vaya de nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros, mis hermanos, estamos actuando impíamente, porque dice la palabra de Dios que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Dice la palabra de Dios también que los frutos del Espíritu, dice que nosotros tenemos que tener paz, tenemos que ser benignos, tenemos que ser gente, mis hermanos, sujeta, tenemos que tener amor, mis hermanos. Y yo pienso que nadie, mis hermanos, verá al Señor si no maneja lo que Dios ha dicho, que tenemos que tener, mis hermanos, esos frutos que a veces nosotros, mis hermanos, todavía no los tenemos. Amén. Entonces vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en 2 de Pedro. Esta cita bíblica es algo, mis hermanos, bien fuerte, donde el Señor nos está nuevamente aquí refrescando, como dice, la memoria, para que nosotros nos demos cuenta cómo Pedro, mis hermanos, él explicaba, mis hermanos, a través de esta carta, ¿verdad?, donde él habla del día del Señor. Entonces vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que Él nos dirija, tanto a usted ahí con entendimiento, en discernimiento, que usted discierna, ¿verdad?, en qué usted le está fallando en este momento al Señor.
Y también aquí que yo tenga la dirección para que yo hable conforme a su necesidad. Y recuérdense que Dios le habla a su pueblo. En la mañana yo explicaba, mis hermanos, que el impío no es aquel que nosotros creemos. Para los que no lo oyeron en la mañana, y también si a algunos ya se les había olvidado, el impío no es los mundanos. El impío somos nosotros que pudiendo hacer el bien, dice la palabra de Dios, no la hacemos. El impío es aquella persona insujeta, aquel que no respeta ni leyes, ni preceptos, mis hermanos, ni todo lo que el Señor especificó en su palabra, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Mis hermanos, tenemos que echar fuera ese espíritu de Saúl. ¿Se recuerda, mis hermanos, cómo Saúl, mis hermanos, mis hermanos, el Señor dice ahí hasta el profeta le dijo un día, el Señor te sacó de la nada, donde, ¿verdad? Así como a muchos nos sacó el Señor de la nada, donde mis hermanos, nosotros lo único que estábamos era llenos de pecado, y vino Dios y dijo: lo más vil y menospreciado es lo que yo voy a levantar. Lo mismo hizo con este hombre, mis hermanos, ¿verdad? Él, mis hermanos, lo ungió como un rey. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Él desobedeció. Él, mis hermanos, todavía, mis hermanos, el Señor dándole oportunidades de rectificación, porque le falló una vez y luego, mis hermanos, le volvió a fallar por segunda vez, mis hermanos, y fue cuando el Señor lo destituyó, mis hermanos, del reino. Él, mis hermanos, para él, mis hermanos, la unción que Dios había puesto en él, el Señor la había quitado. Y si usted se da cuenta, él siguió gobernando todavía muchos años, mis hermanos, pero ya sin la unción de parte de Dios. Y se cumplió la palabra, que lo que dijo el Señor, que, mis hermanos, él iba a ser desaparecido de la tierra, y junto, usted sabe que con toda su familia. Entonces, mis hermanos, qué tremendo que nosotros tengamos un llamado, mis hermanos, de parte de Dios, donde el Señor nos ha llamado a hacer maravillas, mis hermanos, a hacer cosas grandes. Y qué triste que seamos destituidos, mis hermanos, de su gloria, sobre todo de esa gloria venidera, donde nosotros, mis hermanos, anhelamos que la gloria más grande va a ser un día poder, mis hermanos, estar delante de nuestro Señor, nuestra salvación. Porque, mis hermanos, nada de lo que nosotros aquí en esta tierra creamos, que logramos, que hemos hecho, mis hermanos, que eso no es el pase para llegar, mis hermanos, a estar delante de Dios, sino que va a ser nuestra conducta, como yo me conduje delante del Señor. Porque, mis hermanos, yo puedo estar aquí a ustedes predicándoles, hablándoles de Biblia, y puedo tomar un tema donde diga: este tema está buenísimo para estos tiempos, mis hermanos, porque hay gente que así predica, hay gente que de esa manera lo hace. Y, mis hermanos, y tal vez mi vida siendo un completo desorden, mi vida un desastre. Mis hermanos, ¿a quién le estoy yo mintiendo? Mis hermanos, el Señor en su amor, y mis hermanos, dice que la palabra no regresa vacía, y la palabra va a ser lo que el Señor quiere que se haga. Entonces, mis hermanos, va a haber respaldo a la palabra, pero no a la persona. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos guarde, porque dice la palabra de Dios que mis hermanos, horrenda cosa, mis hermanos, es caer, ¿verdad? En las manos, mis hermanos, del Dios vivo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, al Señor no lo vamos a engañar. Y recuérdese que el primer ministerio, aunque no nos guste, es aquel, mis hermanos, el ministerio, mis hermanos, porque muchos queremos tener ministerio, queremos hacer un montón de cosas, mis hermanos, muchas veces nada más por nuestra egolatría, porque queremos ser vistos, mis hermanos, pero nuestros hogares están, mis hermanos, en completo desorden. Y, mis hermanos, este llamado que Dios está haciendo de todo esto que está aconteciendo es para que nos afirmemos. Por eso dijo el Señor que el que se crea firme, que cuide de no caer. Amén. Así que, mis hermanos, recuérdese, el Señor respalda su palabra. Pero qué triste que Él solo respalde su palabra para que otros sean edificados y llenos, mis hermanos, de su presencia, porque ese es el anhelo de Dios, que nadie se pierda, sino que todos, mis hermanos, lleguen al arrepentimiento y reciban ese regalo de la vida eterna. Pero, mis hermanos, qué triste que un día el Señor le digamos: Señor, pero si en tu nombre, Señor,
echábamos demonios, pero si en tu nombre, Señor, hacíamos tantas cosas grandes que hicimos, sí, nos va a decir el Señor, pero no los conozco, hacedores de maldad. Por eso le digo, la palabra es para la iglesia. Mis hermanos, es para la iglesia, no para los que andan, mis hermanos, desviados allá en el mundo. Es para la iglesia, porque si yo me afirmo a Dios, yo voy a hacer, mis hermanos, que el reino de Dios se expanda. Yo voy a hacer, mis hermanos, que la palabra llegue a otros, y eso es otra parte que, mis hermanos, tenemos que cumplir delante de Dios, porque no solo es engordarme yo con tanta palabra, con tanto conocimiento y que aprendo eso y nunca lo ponga por obra. Pero recuérdese que lo primero que nosotros tenemos que mostrar ante los demás es una buena conducta, o sea, un buen, mis hermanos, testimonio, porque así como los discípulos, ellos, mis hermanos, dieron testimonio de las cosas grandes que Dios había hecho en sus vidas. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar, pero no solo de labios, como también dice la palabra, este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque de boca nosotros podemos decir que amamos a Dios, que creemos en Dios, que confiamos en Dios, que estamos bien, y gloria a Dios, amén. Y mis hermanos, solo ser religiosos, pero nuestro corazón albergamos cosas, mis hermanos, malas, mis hermanos, señalamientos. Mire, así como hoy en día la gente sigue, mis hermanos, en esa división. Imagínense qué tremendo decir, el diablo vino a matar, a destruir y a dividir, y no nos damos cuenta, mis hermanos, por no tener lámpara, por no tener entendimiento, que a veces nosotros mismos estamos poniendo, mis hermanos, esa división, porque, mis hermanos, no estamos en unidad, porque a veces, mis hermanos, solo estamos, mis hermanos, a veces señalando y juzgando. No perdamos nuestro tiempo. ¿Sabe que es un tiempo? Yo lo he venido hablando, tiempo extra que Dios nos está dando para arrepentimiento. Y sabe que yo sé que Dios aquí le está hablando a mucha gente, porque todavía están perdiendo el tiempo, peleando con la familia, todavía peleando con los vecinos, peleando, mis hermanos, con medio mundo, que me hicieron, que me dijeron, que, mis hermanos, en un conflicto, cuando no entendemos que si yo cambio, los demás van a cambiar. El Señor anda buscando uno que se ponga a la brecha, y ese uno, mis hermanos, es el que Dios va a usar para alcanzar todas esas almas, mis hermanos, que si tienen un mal comportamiento es porque esa gente está atada, esa gente está ligada a lo malo, y Dios, mis hermanos, a usted lo mandó a que usted, mi hermano, saque de las cárceles, a que usted venga a quitar esas ataduras, ligaduras a través del poder de Dios con estas personas que están atadas, porque todo el que hace lo malo está atado, mis hermanos, a las tinieblas. El diablo lo tiene sometido, mis hermanos, bajo maldición. ¿Por qué? Porque el enemigo, mis hermanos, cuando usa a esos vasos, porque sabe que hay vasos, mis hermanos, buenos y vasos malos, mis hermanos. Entonces, muchas veces, mis hermanos, hay gente que está, mis hermanos, atado, pero al enemigo, no a Dios, porque no anda haciendo lo que Dios dice, sino que lo que el enemigo, mis hermanos, le dice qué hacer. Amén. Y qué tremendo. Y sabe cómo podría ser desatada a esas personas si leyeran la palabra, si escucharan la palabra de Dios atentamente, si Dios les mirara en su interior el anhelo y el deseo, mis hermanos, de querer oír palabra de Dios y también ponerla por obra. Pero muchos, mis hermanos, todavía en este momento, mis hermanos, le dan prioridad a otras cosas que darle prioridad a esa hora, quizá, o 45 minutos que Dios le pide, de que usted esté en paz y que usted escuche palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, si así fuéramos, mis hermanos, cuántas cosas miraríamos. Sabe que hoy, mis hermanos, que estábamos en intercesión, mis hermanos con mis hermanas, nosotros clamábamos y pidiendo perdón, mis hermanos, por muchas cosas que el Señor nos llevó a pedir perdón, mis hermanos. No solo, como le digo, por nuestro país, por nuestra congregación, sino que por todas las congregaciones de Guatemala, de cada país, de cada nación, mis hermanos, y pedíamos perdón por ciertas cosas que nosotros sabemos que por qué, mis hermanos, está viniendo toda esta situación. Mis hermanos,
El Señor mostraba, mis hermanos, y el Señor hablaba, mis hermanos, que es por la idolatría, mis hermanos. Hemos idolatrado, hemos sido, mis hermanos, personas tan idólatras que además de eso todavía adoptamos, mis hermanos, el idolatrar todavía, mis hermanos, costumbres paganas de otros países, porque así hemos adoptado cosas, mis hermanos, hicimos cosas en nuestro pasado, que mire, que muchas veces ni siquiera le pedimos al Señor la guianza para que Él nos traiga memoria, qué cosas hicimos, a qué estamos atados, ligados todavía. Mis hermanos, nosotros nos tenemos que desatar, tenemos que pedir perdón, mis hermanos, por nuestra nación, por nuestros países, como que nosotros, mis hermanos, hubiésemos hecho las cosas, pero muchos, mis hermanos, no pueden tener ese entendimiento, porque el entendimiento que tienen nada más es para criticar, para señalar, para maltratar, mis hermanos, para, mis hermanos, maldecir, porque hay gente que solo en eso se mantiene maldiciendo. Nunca, mis hermanos, están tranquilas, porque el que no, mis hermanos, el que maldice es porque no tiene paz, porque, mis hermanos, son personas con tantos vacíos. Entonces pídale a Dios que le llene esos vacíos, que el Espíritu Santo descienda, que el Espíritu Santo lo toque, lo redarguya, que el Espíritu Santo haga una obra especial en su vida para no caer en las redes del enemigo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de la venida de nuestros padres? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente, dice, olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua mediante el agua por la palabra y dado. Ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra estarán guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Que todos qué dice? Se arrepientan. ¿Y cuánta gente, mis hermanos? Eso no lo hacen, no hay un arrepentimiento, nunca hay un reconocimiento. Sí, Señor, mis hermanos, muchas veces hay gente, mis hermanos, que piensa que en su vida todo lo hizo bien, que hasta por bueno le pasaron muchas cosas. No, mis hermanos, muchos creyeron que eran buenos y sabe que el infierno está lleno de muchos que se creían buenos. Porque mis hermanos, mucha gente así se cree. Mis hermanos, dicen la palabra de Dios que bueno no hay nadie, solamente Dios. Él es el bueno, que ha tenido tanta paciencia con nosotros. Mis hermanos, aquí lo está hablando el apóstol Pedro. Un hombre, mis hermanos, que el Señor un día lo levantó y le dijo, en ti edificaré mi iglesia. Pero Pedro, mis hermanos, tuvo que ser zarandeado. Y Dios permitió que él fuera zarandeado. ¿Por qué? Porque era necesario que Pedro, mis hermanos, sacara o botara, desligara, quitara, mis hermanos, cadenas de hombre impío. Porque mis hermanos, él así, mis hermanos, fue su comportamiento. Por eso el Señor le dijo, Pedro, el enemigo te va a zarandear, pero es necesario. Porque mis hermanos, a veces las cosas son necesarias, así como ahorita estamos siendo zarandeados, porque si no es así, mis hermanos, no hay arrepentimiento. Mire la misericordia de Dios. Yo lo hablaba por la mañana en la prédica de la mañana, mis hermanos, donde mucha gente no está viendo la misericordia de Dios. Todo esto, las situaciones por muy feas y dolorosas como usted las vea, mis hermanos, es misericordia de Dios.
Mire, yo puedo ver su misericordia hasta que mis hermanos ahorita, el Señor, al menos aquí en mi país, yo le digo, Señor, gracias por lo que estás haciendo, Señor. Que mis hermanos nuevamente toque de queda desde el día sábado a las 6 de la tarde hasta el día lunes a las 5 de la mañana. El día domingo cerrado totalmente, la gente no puede salir. ¿A qué nos está llevando Dios? ¿Qué cree usted? Porque hay medios por donde se está predicando la palabra de Dios. Nadie puede decir, mis hermanos, que no está siendo alimentado. Y si usted, ¿verdad? Yo glorifico el nombre de Dios, que aquel que quizá, mis hermanos, busca el ser alimentado, mis hermanos, eso Dios lo toma en cuenta y usted está corriendo la mía extra y a Dios eso le agrada. Dios lo va a bendecir por eso, porque usted anhela tanto oír palabra de Dios. Y mis hermanos, hay gente que por cualquier cosa, mis hermanos, deja de oír palabra de Dios. Imagínese usted. Y por eso Dios, esa es la misericordia de Dios. Si no es así, no lo hacemos. Porque de plano, pues, ¿verdad? Aunque usted diga, bueno, pues como no tengo que hacer. La misericordia de Dios, Dios así es de amoroso. En cambio nosotros, el ser humano, mis hermanos, tenemos que ver a veces hasta para creer. Tiene alguien que convencernos para hacer las cosas, porque mis hermanos, no somos ni dignos de, a veces, perdón, pero estamos siendo confrontados de tener entendimiento ni discernimiento. Que mis hermanos, Dios está usando estos medios para que pueda llegar la palabra, para que nadie se pierda, dice el Señor, sino que todos lleguemos a la vida eterna. Mis hermanos, Dios nos está hablando a tiempo, por eso cada cosa que el Señor está haciendo ahorita, no solo digas, ay, que el Señor tenga misericordia, sí, que tenga misericordia de nosotros los cristianos, porque teniendo las armas poderosas, que es la palabra de Dios, mis hermanos, no hacemos nada. Y Dios, mis hermanos, nos ha dado su palabra, mire, para que nosotros seamos libres, que no estemos bajo esclavitud, que no estemos bajo, mis hermanos, las garras del enemigo, sino que bajo la poderosa mano de Dios. Pero ¿cómo va a ser cuando usted, mis hermanos, lea la palabra de Dios, escuche palabra de Dios, pero usted la ponga por obra? Que usted, cuando usted lea un versículo bíblico, que usted venga y usted se ministre aquel versículo bíblico, mis hermanos. Por eso, mire, yo de veras, hago mi tiempo para también, mis hermanos, enriquecer a las personas de aquí de la congregación y a otras personas que el Señor me ha puesto, mis hermanos, de darme a la tarea de mandarles palabra de Dios. Y yo le pido a mi Dios que en el nombre de Cristo Jesús la palabra, mis hermanos, esté llegando a los corazones de las personas, que la pongan por obra. Por eso, mire, yo me doy a la tarea, no crea que a cualquier hora, no, que yo la mando, mis hermanos, casi de madrugada, esta palabra, para que las personas cuando se levanten, que sea lo primero, mis hermanos, que si no tienen, mis hermanos, aquella costumbre de leer la palabra, o mis hermanos, o quizá antes no hacían el tiempo, ahora el Señor le está diciendo, estoy llegando de esta manera a tu vida, para, mis hermanos, edificarnos, llenarnos, levantarnos. Recuérdese que sin Dios nosotros no somos nada. Dice el Señor en su palabra, si ustedes, dice, no permanecen en mí, yo no voy a permanecer en vosotros. Ustedes sin mí, dice, nada pueden hacer. Por eso, mis hermanos, a veces tiene que venir el zarandeo, tiene que venir las situaciones, mis hermanos, a nuestras vidas, para el Señor ponernos un freno. Y por eso aquí la palabra de Dios está hablando, dice, por la palabra y dice el agua, dice por la palabra y el agua, dice el mundo de aquel entonces pereció inundado, dice, ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra estarán guardados para el fuego, reservado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mis hermanos, como dicen muchos, tarda la promesa, así como muchos ahorita todavía están, mis hermanos, así como dijo Pablo, dando palos al aire. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, todavía no entramos en ese reconocimiento que el Señor, mis hermanos, está a la puerta, que la venida del Señor está pronto. Por eso aquí nos está hablando, dice que para el Señor, mis hermanos, dice, mire,
Pero no olviden, queridos hermanos, dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mis hermanos, el tiempo está siendo acelerado en este momento. Nosotros aquí, los que estamos todavía en esta tierra, no sabemos, mis hermanos, si quizá, póngale, hoy fuera el último día que el Señor nos extendió la misericordia para rectificar, y nosotros pensamos que porque todavía no hemos visto todas las señales que Dios dijo que íbamos a ver, mis hermanos, entonces todavía no es el cumplimiento de que la venida del Señor viene. Nosotros no sabemos, mis hermanos, si vamos a tener ese tiempo, ese momento, mis hermanos, para nosotros, mis hermanos, tener una rectificación en nuestra vida. Porque recuérdese que los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios. Mis hermanos, yo puedo decir para mañana, mire cuántos dejaron para mañana, cuántos mis hermanos no quisieron obedecer, se fueron de esta tierra, mis hermanos nunca rectificaron, mis hermanos, y ahorita, mis hermanos, ellos ya no tuvieron la esperanza de que mis hermanos, ellos un día, al final de la trompeta, ellos, mis hermanos, vayan ¿cómo se llama? A ellos a despertar. Mucha gente, mis hermanos, ya desde ahorita, mis hermanos, gente ya está en el infierno. Gente que no obedeció, gente que no quiso oír la voz de Dios, gente que se burló de Dios, gente que desafió a Dios. Y gente que ahorita está desafiando a la muerte. Es un espíritu de muerte el que anda rondando. Pero mis hermanos, una casa dividida va a caer. Cuando hay división es cuando yo, mis hermanos, Dios en su infinita misericordia me habla, mis hermanos, y yo sigo en la misma vida mundana, mis hermanos. Hay gente que ahorita, mis hermanos, que no se está alimentando espiritualmente, está fría completamente. Por eso, mis hermanos, el Señor desde cuando nos viene hablando, el que dice se crea firme, cuide de no caer, porque ahorita mucha gente, mis hermanos, está resbalando, está cayendo, se está volviendo frío, está volviendo a su misma vida mundana. Y recuérdese que el diablo se va a vestir de ángel de luz. Ahorita más tentaciones van a haber, porque mis hermanos, va a tener usted más tiempo para estar divagando, mis hermanos, mentalmente. Que le van a venir, mis hermanos, más pensamientos, mis hermanos, desastrosos, que quizá, mis hermanos, usted ya había ganado esa batalla de esos pensamientos. Mis hermanos, que a veces se vienen a nuestra vida. Mis hermanos, esos pensamientos iban venciendo conforme usted buscaba el rostro de Dios. Pero ahorita, mis hermanos, por eso esto es de parte de Dios lo que está pasando. Porque por eso dijo el Señor, lo que tengas hay que retenerlo. Es lo que nos va a mantener ahorita. Y todavía, como le digo, la misericordia de Dios aquí está. Todavía el Señor hablando. Va a llegar un momento, eso era lo que quería decirle, que cuando hoy que nosotros, mis hermanos, estábamos en intercesión, el Señor decía, va a llegar el momento, nos decía a través de la palabra en Habacuc, nos hablaba Él y decía que, mis hermanos, la gente va a tener hambre de oír palabra, porque mis hermanos va a estar tan fuerte, mis hermanos, dice que va a venir tantas situaciones a la tierra que la gente va a querer oír palabra de Dios y ya no va a poder, porque mis hermanos, eso el Señor también va a decidir hasta cuándo nosotros podemos oír palabra, porque recuérdese que Él es soberano, Él es nuestro Dios, Él es el que decide qué se hace, qué no se hace. Mis hermanos, Él dice que todo, mis hermanos, va a pasar menos su palabra, va a haber cumplimiento de la palabra, lo que aquí el Señor nos está hablando a través de su palabra. Dice en el 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor nos pide arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, dicen, aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra son como los que hay. Y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? ¿Cómo nos pide el Señor que tenemos que tener nosotros? Una conducta, ¿qué dice? Intachable. ¿Una conducta a medias? No, ¿cómo? Intachable. Mis hermanos, ¿entendemos qué es el concepto de ser uno intachable?
Una persona, mis hermanos, que no vengamos y nosotros digamos, a mí qué me importa lo que la gente piense, lo que la gente diga y que la gente siempre va a tener de qué hablar. ¿Sabe que mucha gente así piensa? Y hasta en las redes lo pone. No me importa, dice, lo que digan de mí. Mis hermanos, una conducta igual. ¿Sabe que muchos, como le digo, con esto, miran lo que está sucediendo, lo que está pasando y no hay cambio de conducta? En las redes se siguen comportando igual, dándole más tiempo a las redes, viendo lo que no tienen que ver, comentando lo que no tienen que comentar, idolatrando más otras cosas, mis hermanos, que la búsqueda en Dios. ¿No sería que ahorita el Señor nos está hablando y está diciendo, mis hermanos, que usted las redes debería de usarlas para, mis hermanos, instruirse más? Para oír más palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos? Seguimos en la misma vida, mostrando, mis hermanos, una vida de fantasía, que no es cierto. Porque todo aquel que muestra, mis hermanos, en las redes, es lo que no es. No tenemos ninguna necesidad, mis hermanos, de andar mostrando nada de lo que sí somos, de lo que no somos. Mis hermanos, la gente nos tiene que ver por nuestros frutos. Pero imagínense qué triste que yo diga una cosa y es algo que no es. Tarde o temprano todo sale a la luz, porque dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Dios lo va a sacar a la luz porque Él es luz. Y Él es la luz del mundo. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar preparados, porque dice aquí, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente, dice, la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán como el calor de las llamas, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. ¿A quiénes? ¿Para quiénes es ese cielo nuevo y esa tierra nueva? La promesa de Dios, de la vida eterna. ¿Para quién es? Esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Para aquellos que dice, donde habite la justicia, los justos. Por eso en estos tiempos, mis hermanos, de tribulación, oiga bien, porque ya entramos a los tiempos de tribulación, porque las señales ya están, tanto como en los astros, si usted ha visto, mis hermanos, cambios que estaba viendo. Si usted, verdad, en la mañana también yo lo mencionaba y nuevamente lo vuelvo a mencionar para los que no lo han escuchado. Cada vez, mis hermanos, hasta cuando hay un movimiento, mire, así como todo esto que se mira de las lunas, que habla, lunas rojas, mis hermanos, siempre hay acontecimientos en la tierra. Por eso aquí el Señor está hablando de los elementos. Está habiendo, mis hermanos, imagínense, en algunos lugares, mis hermanos, hubo terremoto, en otros lados también tembló, los volcanes, mis hermanos, haciendo erupciones, mis hermanos ahorita surgiendo en los lugares donde creían que todo estaba controlado, la enfermedad está viniendo con más fuerza, esta misma pandemia, pero con más fuerza, mis hermanos, es un caos tremendo. Imagínense, y la gente esperando, esto ya se va a terminar, esto ya se va a acabar, esto, mis hermanos. Estamos ahorita en el tiempo, en el momento donde, mis hermanos, así como dice que el tiempo del Señor se está acelerando, así mismo, mis hermanos, todas estas situaciones, porque créame, el Señor está cansado ya de nuestra conducta. Que como hijos decir que somos hijos de Dios y nuestra conducta no es la conducta que Dios manda. Por eso el Señor, mis hermanos, desde cuando le habló a Salomón, cuando, mis hermanos, se hizo el templo del Señor, desde ahí el Señor le dijo que Él iba a escuchar cada oración que en ese lugar hicieran. Y le dijo, si mi pueblo, le dijo, se humilla y cambia su conducta, yo, le dijo, voy a venir y a sanar la tierra. Es lo mismo que el Señor aquí nos está diciendo, mis hermanos, que eso es lo que el Señor dice, que ha tenido paciencia con cada uno de nosotros para que nos arrepintamos, porque, como le vuelvo a repetir,
La palabra, Dios a quien nos la está hablando es a nosotros los de la iglesia, porque el Señor no nos habla solo para que usted juzgue a los que están en el mundo. La palabra es para nosotros. Cuando el Señor le hablaba, mis hermanos, a los discípulos, hasta ellos le decía, Señor, ¿lo dices para todos o también para, lo dices para los demás o también para nosotros? Mis hermanos, el Señor les estaba hablando a ellos porque los estaba formando para que ellos, mis hermanos, siguieran con ese ministerio glorioso de ir y hacer discípulos. Y lo mismo a nosotros, mis hermanos, el Señor nos ha venido formando, porque todavía estamos en el tiempo, mis hermanos, de extensión de gracia, para que por gracia mucha gente también llegue a los pies del Señor a través de nosotros, porque qué tremendo, mis hermanos, que seamos gente, que estemos en esterilidad, que mire, mis hermanos, no damos gracias a Dios de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros, el anhelo, el deseo, mis hermanos, es que más, mis hermanos, lleguen, mis hermanos, a los pies del Señor. Por eso nos estamos dando a la tarea y mis hermanos, es lo que yo le decía. Yo le envío palabra a las personas, mis hermanos, citas bíblicas. No crea que una cita yo le mando a veces hasta 6, 7, porque cuando el Señor me pone de mandarles más y más y más para que se saturen de la palabra. Pero mis hermanos, yo siento que a veces hay gente que ni siquiera la recibe, que hay gente que ni siquiera atención le pone, no, que solo le da una subvista y dice, bueno, le voy a escribir algo ahí para que digan que sí la vi. Mis hermanos, ¿quién se engaña? Si esta es la mano de Dios, el amor de Dios, porque usted es hijo, y el Señor, mi hermano, dice que al hijo que Él ama, Él lo quiere corregir, pero ¿cómo nos va a corregir Él? A través de la palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor dice que el cielo nuevo, la tierra nueva, va a ser para los que, mis hermanos, habiten en la justicia. El justo, dice, por la fe va a vivir. ¿Por qué habla él de eso? El justo es el que reconoce sus maldades, sus errores y viene delante de Dios. Dios dice, si mi pueblo se humilla, entonces, ¿por qué voy a venir yo y voy a decir, yo no tengo ningún pecado, yo no he cometido nada, yo solo he sido bueno, yo solo he seguido a Dios, he buscado a Dios y yo voy y yo vengo y hago de todo? Y mis hermanos, y las situaciones en mi casa, mis hermanos que no se arreglan, mis hermanos, mi familia, ¿verdad?, que no está en un orden. Y no, eso es ser uno un impío, porque sabiendo hacer lo bueno, mis hermanos, no lo hacemos. El impío, entendamos bien, es aquel persona insujeta, que no se sujeta a estar bajo autoridad. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro más grande ejemplo. Él estuvo bajo autoridad, pero cuando yo le hablo de bajo autoridad, es bajo autoridad de Dios, que cuando Dios a mí me habla a través de su palabra, mis hermanos, yo tengo que obedecer la palabra. Si no, no puedo decir que yo amo a Dios si no hago lo que Él me dice. Amén. Y aquí vamos a leer una última cita. Vamos a ir ahora a Isaías 11, el 4 y el 5 vamos a leer. Isaías 11, 4 y 5. Dice en Isaías 11, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios, sino que juzgará, dice, con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá, dice, la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Analicemos primero, dice, sino que juzgará con justicia a los desvalidos. Eso lo dijo Isaías desde tiempos antiguos. ¿Cuántos, mis hermanos, el Señor desde cuándo venía Él hablando a través de sus profetas? Hoy en día el cumplimiento de esa palabra, mis hermanos, porque esa palabra fue a través de parte de Dios. Dios le habló a los profetas para que los profetas, mis hermanos, se lo dijeran a su pueblo. Y muchos desecharon, así como dijo el Señor, a ellos vine y ellos no me conocieron. Mis hermanos, el Señor, mire, procuraron matarlo.
Pero Cristo venció a toda potestad y venció a la misma muerte y Él resucitó. Amén. Y por eso hoy nosotros, a través de ese sacrificio que Él hizo, nosotros tenemos acceso, mis hermanos, hoy a entender todo lo que Él a través de su Santo Espíritu nos está hablando. Y aquí la palabra de Dios dice, sino que juzgará, dice, con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. ¿Y quiénes son los pobres de la tierra? No el que aquí nunca tuvo nada, porque si no tuvo nada es por negligente, sino que, mis hermanos, el Señor aquí está hablando, mis hermanos, los pobres de los cuales habla Él en su palabra en los evangelios. Ahí dice, bienaventurado el pobre, dice, de espíritu. Pobre es aquel, mis hermanos, que cuando lee la palabra, mire, es una bendición, gloria al Señor, dice, recibí estos textos bíblicos, yo, Señor, los hago míos, Señor, yo vivo por la palabra. Y cuando usted oye una prédica, amén, Señor, esa palabra, tú me estás hablando a mí. No, que, mis hermanos, no, eso no es para mí. Si yo estoy bien, mis hermanos, por eso el Señor dijo que David era conforme a su corazón. Mis hermanos, David recibía la reprensión. Mire, David tuvo que ser zarandeado, todos sus errores. Él tuvo que pasar consecuencias. Mire aquella consecuencia, mis hermanos, cuando él cometió pecado delante de Dios. Cuando él se manchó sus manos de sangre, mis hermanos, que directamente él, mis hermanos, no mató a Uzías directamente, pero él lo mandó, mis hermanos, al frente de la batalla, porque en su deseo, su anhelo era que él muriera para que la otra, mis hermanos, la que a él le había gustado, aquella que él en sus momentos, mis hermanos, solitarios, porque tengamos cuidado, mis hermanos, que cuando usted esté sin qué hacer, si le vienen, por eso le decía, ahorita hay mucha gente que le vienen pensamientos locos, mis hermanos, lo que tiene que hacer es leer la palabra, irse liberando de todos esos demonios. ¿Y qué vino a él, mis hermanos? Cayó en pecado y se volvió, mis hermanos, loco. Por eso, mis hermanos, actuó alocadamente, porque él no vio las consecuencias. Él dijo, esto es mío y lo voy a obtener. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Lo obtuvo. Pero Dios le tenía que enseñar que iban a haber consecuencias. Desde hoy le dijo, mis hermanos, en ese momento el profeta que le habló de parte de Dios, entrará espada a tu casa. Y entró la espada. Su hijo, mis hermanos, mire, él quiso, mis hermanos, usurpar su lugar. Quiso quitarle la corona. Él, mis hermanos, se autonombró rey, quería quitarle su lugar. Mis hermanos, él tuvo que bajar, usted no se imagina, él era su propio hijo y él no podía estar en contra de su hijo, no podía pelear en contra de su hijo. Entonces, ¿qué le tocó? Bajar. A veces hay situaciones que nosotros, mis hermanos, no es con oración, no es con que yo declaro, yo profetizo y que yo hago esto, yo hago el otro y oren por mí y voy a ir a un lugar donde dicen que la oración ahí sí tiene poder. Mis hermanos, no hay nada que pueda quitar aquello, solo el bajar y reconocer. Por eso dijo el Señor, arrepentíos y convertíos. Entonces entró la espada a su casa, mis hermanos. Su hija, mis hermanos, fue violada por su mismo hermano, otro hijo de él. ¿Y qué pasó después? El otro hermano de esta que fue violada, mis hermanos, entre hermanos, el otro hermano mató al que violó, mis hermanos, el otro se manchó sus manos de sangre. Imagínense todos, mis hermanos, los acontecimientos que vinieron. Pero, mis hermanos, David tuvo que pasar por eso. ¿Para qué? Para que él supiese que habían consecuencias. Mis hermanos, y después él hubo un arrepentimiento genuino. Su primer hijo de pecado murió. Y mis hermanos, pero él reconoció, y por eso el Señor lo llamó un hombre conforme a su corazón. Cuando nosotros, mis hermanos, somos justos, es cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos delante de Dios que hemos pecado contra Él, que hemos violado leyes espirituales, que hemos pecado contra el cielo.
que nosotros alborotamos, mis hermanos, el mundo espiritual, pero de las tinieblas. Mis hermanos, ¿por qué? Porque abrimos puertas. Ahí se abrió una puerta, la puerta del pecado, la puerta, mis hermanos, de la seducción, de la fornicación, adulterio, todo lo que usted quiera, ahí que va enrollado, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, hubo espada en casa. Y muchas veces así, pero mis hermanos, si Dios no envía esa espada, no frena, mis hermanos, eso hubiese seguido de generación en generación. Y eso es lo que Dios a veces pone un freno a nuestras situaciones para que esto no siga, mis hermanos, calcomiendo las demás generaciones. Pero nosotros a veces no atendemos, no entendemos lo que Dios está haciendo. Cuando Dios nos envía, mis hermanos, el salvavidas nos lo tira, que es su palabra. Y por eso muchas veces no le ponemos atención a la palabra. No vaya a ser que me hablen una palabra, ay, que serás redimido, que serás bendecido, amén, gloria a Dios, lo recibo. Pero no vaya a ser una palabra de exhortación, de confrontación, porque mis hermanos, no nos gusta, nos molesta. Somos así, reconozcamos delante de Dios. ¿Sabe, mis hermanos, que es mejor caer en manos del Dios vivo que caer en manos del hombre? Mis hermanos, porque, mis hermanos, el enemigo no va a tener compasión. Él vino a matar, a destruir. Esa es la misión que él tiene, mis hermanos. Por eso dice que es el príncipe de este mundo. Entonces vamos a ser guardados y cuidados, mis hermanos, mientras yo, mis hermanos, sea justo. Por eso aquí la palabra es clara y aquí termino. Sino que juzgará, dice, con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. A los pobres, está refiriéndose a los pobres de espíritu, a los que él dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, que siempre están necesitados, que nunca, mis hermanos, por cualquier cosa, desobedezco. Y usted dirá, pero sí, la palabra ahí queda grabada, dicen muchos, después la escucho. Hasta el mismo Dios le puede poner algo, un tropiezo, para que usted ya no escuche aquella palabra donde el Señor lo iba a liberar, lo iba a sanar, donde el Señor le iba a dar la estrategia, oiga bien, para usted librar a su familia de aquella situación que usted está viviendo y está pasando. Por eso, mis hermanos, dice el Señor, muchos son los llamados, pero pocos van a ser los escogidos, porque el escogido, mis hermanos, todo el tiempo está hambriento de la palabra. Entonces dice aquí, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. ¿Por qué dice la justicia será el cinto de sus lomos? Porque, mis hermanos, los lomos está hablando el Señor, mis hermanos, de la cintura, donde, mis hermanos, están nuestros riñones. Mis hermanos, ahí es donde, mis hermanos, está incrustada la fidelidad a Dios. Por eso, mis hermanos, todos los que hemos padecido de riñones, todo eso, hay que pedir perdón a Dios por la infidelidad de nuestros ancestros, de nuestra familia que fue tan infiel a Dios, mis hermanos, porque infiel es aquel que no pone la palabra por obra, aquel que no le cree a Dios, aunque usted haya visto que no hizo cosas que usted diga, pero yo nunca lo vi que hiciera. Miren, hermanos, pero solo con no creer, una persona quejista, una persona, mis hermanos, que no pone por obra la palabra, es un infiel. Y, mis hermanos, y por eso el Señor nos da muestras a veces de situaciones que nosotros a veces pasamos en nuestro mismo cuerpo, porque recuérdese que dice que el cuerpo grita lo que el alma está callando. Toda, mis hermanos, casi la mayoría de enfermedades tuvo que venir a consecuencia de nuestra vida espiritual, que en algún momento, mis hermanos, no estuvimos bien y vino aquella consecuencia, y solo la mano de Dios que nos puede sacar de todo eso. Así que pongamos mucha atención a lo que el Señor le habla a su iglesia. Su iglesia la componemos usted y yo. Deje de estar ya en divisiones, de que si usted, como decía en los tiempos de Pablo, que unos son de Pablo, otros son de Apolo. Ahorita es el tiempo donde el Señor nos quiere unir, mis hermanos, que estemos unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y, mis hermanos, corramos por nuestra vida. Es lo que el Señor nos dice esta noche. Y no bajemos la guardia. Aquel que está viendo la mano de Dios, oiga bien lo que le estoy diciendo, no baje la guardia, siga rodeando su casa, siga rodeando a sus familiares, para que en el nombre de Cristo Jesús se cumpla la palabra donde dice que la obra que Dios empezó, Él la va a perfeccionar. Bendigo su casa, bendigo su vida,
Y en el nombre de Cristo Jesús también bendecimos a Israel y le mandamos paz a Israel y le mandamos paz a Jerusalén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos los países, bendecimos las naciones con la presencia del Espíritu Santo para que seamos tocados y redarguidos y que podamos entender que el Señor solo quiere arrepentimiento y que nos humillemos delante de Él. Dios me los bendiga, mis hermanos, y en una próxima aquí nos miramos el día viernes a las 11 de la mañana y el día domingo en nuestro servicio dominical también a las 11 de la mañana. Bendiciones y les amamos, les queremos mucho y les damos también muchas gracias para todos aquellos que mandan sus mensajitos, aquellos que, ¿verdad? Nos hacen sentir, mis hermanos, de que estamos siendo de bendición para sus vidas. Amén. Así que bendiciones a todos los que se conectaron, que la bendición del Dios Altísimo esté con ustedes y que Dios los bendiga con toda clase de bendiciones celestiales. Dios me los siga bendiciendo. Amén.